Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero que todos muy bien. Vamos a ir ingresando. Retiré la sala de espera. Así que ya, ahí de a poco se van a ir uniendo. Vamos a esperar unos minutos para que se vaya incorporando el resto de los participantes. Van a ingresar con su micrófono apagado por Buenas defecto. tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Claudia me parece que era. Hola Karen, hola a todos. ¿Cómo están? Caroline, Ivo, Jonathan, Marcela, Sofía. Bien por acá, desde La Serena. Súper, desde La Serena. ¿Mucho frío en La Serena? En las mañanas está haciendo bastante frío, después ya sale el sol y se tempera todo. Ah, qué bueno. Daniela, Susan, etcétera, etcétera. Ya. Bienvenidos todos y todas. Yo coloqué un poquito de música. Hola, hola, Berenice del Salvador. Hola, hola, ¿cómo estás? Ya. Vamos a comenzar, mientras se conecta el resto de personas, vamos a comenzar con una pequeña presentación. Hay varios que ya me conocen, otros no, así que me voy a presentar. Les recomiendo ahí el anclaje en mi pantallita, ya, a donde está mi pantallita, los tres puntitos en la parte superior derecha, anclaje, ya, para que el zoom quede con esta pantalla y más la diapositiva que vamos a ir viendo. Ya me voy a presentar. Mi nombre es Giovanni Valdivia, soy acupunturista, diplomado también en medicina china. También soy masoterapeuta y ahora estamos estudiando nuevamente quiropraxia. Ya seguimos en este mundo del estudio y el aprendizaje. Y estamos acá en el Centro Guanmin ya hace unos 4 años, 3 años por ahí, haciendo lo que tiene relación con la medicina china y también otras variantes. ¿Ya? Eso como presentación para que comencemos. Muchos me conocen, otros no, siempre hay gente nueva, así que me debía Los presentar. audios, profe, mejor apáguenlos. Hay micrófonos, sí. Hay micrófonos encendidos, les voy a pedir, yo ya los apagué desde acá, pero les voy a pedir que los apaguen si es que quieren hacer una pregunta. Ahí lo encienden, dicen su nombre y la respondemos, pero de momento para que entendamos todos con los micrófonos apagados. ¿Ya? Voy a comenzar entonces a compartir pantalla, a mostrar la diapositiva. Denme un minuto. Y vamos a comenzar esta clase del día de hoy, que es una clase introductoria y que tiene relación con la medicina tradicional china, con específicamente las ventosas. ¿Ya? Acá está. Ya. La grabación también ya se está realizando, así que el día de mañana le envían la grabación en el mail. Es un link, ya, eso me faltaba mencionarlo. Es un link porque como la grabación pesa bastante, se envía un link, es una nube virtual como un Google Drive, y ahí ustedes pinchan, van a la clase que la pueden ver ahí mismo o la pueden descargar también para que la tengan, ya. Están esas dos opciones. Vamos a comenzar entonces con la presentación del día de hoy, que tiene relación, como mencionaba anteriormente, la ventosa o la ventosa terapia, que tiene relación con la medicina china. Vamos a comenzar un poquito con una introducción, conociendo más o menos a qué corresponde, a, o qué principios también podríamos saber qué principios tiene relación la ventosa terapia. ¿Ya? La ventosa, como me imagino que todos conocen, es una rama de la medicina tradicional china
como la acupuntura, como la auriculoterapia, etcétera, etcétera, que se utiliza para patrones específicos. Estos patrones específicos en un tiempo antiguo se creía, al igual que la moxibustión o la cauterización en la piel, se creía que el patógeno o el virus, de cierta manera, la enfermedad, venía de un demonio, ¿ya? De algo externo que de cierta manera poseía el cuerpo y ese espíritu maligno se generaba o comenzaba a generar patrones o características asociadas a un frío, a un calor, a cosas que tienen relación o características parecidas que se encontraban en la naturaleza. Es decir, que este demonio ingresaba en el cuerpo, y si era un demonio asociado al frío, iba a generar patrones específicos de frío en el cuerpo y se iba a crear una patología o un síndrome con esas características, como por ejemplo manos frías, pies fríos, ¿cierto? Tengo ganas de taparme, etcétera, etcétera. O también en lo contrario, ese demonio podía tener características parecidas al fuego, como se conoce en la naturaleza, en algo externo, y iba a hacer lo mismo, iba a introducirse en el cuerpo y iba a generar estos patrones de calor, como por ejemplo sudoración, cara roja, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la visión más integrativa de la medicina china, se pensaba que esta succión o esta cauterización en una zona específica, que esa zona tenía relación con donde se presentaba este demonio con síntomas, por ejemplo, me duele el codo y tengo inflamación, está rojo, o me duele el codo por estructura y está más frío y rígido, ¿ya? Ahí hay una aplicación más yin, el frío, o más yang, de calor. En esta zona afectada se iba a crear un principio distinto, ¿ya? Un principio distinto al del origen. Es decir, si había frío, yo con esto, al presionar bastante o hacer fricción, yo iba a generar un calor. Iba a combatir un yin con un yang para generar el equilibrio. Ese es uno de los conceptos más básicos y que se ocupa en todo lo que tiene relación con la medicina china, ¿ya? También se alude que en los textos antiguos y en las dinastías antiguas fue donde se fue utilizando este método por primera vez, ¿ya? Que de cierta manera tenía un patrón para sacar un demonio, para sacar algo del cuerpo específicamente y generar este equilibrio si era más de frío o era más de calor, como mencioné anteriormente. En los textos clásicos, por ejemplo, del Emperador Amarillo, uno de los textos más antiguos que relata los meridianos o canales, la acupuntura, la moxibustión, etc. Yo sé que muchos han escuchado de este texto. Es por las primeras veces en donde se menciona una teoría parecida a la que obviamente se conoce el día de hoy, pero es una técnica mucho más depurada y prolija, con distintas herramientas. En este texto, en el clásico de la medicina interna del Emperador Amarillo, se describe el baguán o estas especies de succiones o de conos que succionan, la ventosa, ¿cierto? Se describe como un método terapéutico que se colocaba en el cuerpo específicamente para sacar un patrón de los que ya les mencioné. Pero originalmente este método era muy arcaico y era mucho menos avanzado, por decirlo de cierta manera, como el que conocemos hoy. Acá, por ejemplo, en las imágenes vemos que se hacía con especies de cuernos de animales o con alguna herramienta que tuviera esta forma cónica, alargada, de cierta manera, con una circunferencia amplia por un lado y con otra un poco más pequeña.
Y en eso, específicamente, los cuernos de animales eran los que más cumplían con esa función. Entonces se seleccionaba el punto o el dolor o los síntomas de los que ya he ido mencionando como ejemplo y se colocaba esa parte, ¿cierto? En una zona y por el otro lado, como había una abertura, se succionaba como vemos acá en esta imagen. ¿Ya? Eso eran las primeras ventosas que se utilizaban. De cierta manera, al igual que otros patrones, se fueron dando cuenta que todas las características de golpe, de fricción, ¿cierto? Al igual que los principios del masaje, eran los que de cierta manera estimulaban esa zona y sacaban un patrón o se daban el dolor, ¿ya? No había de cierta manera un estricto procedimiento como el que se fue depurando después con las distintas dinastías. Y también mencionar que no solamente este tratamiento era oriundo de la cultura china, sino que al igual, y como siempre lo explico, distintas culturas utilizaban los métodos con quizás otro principio o con otra razón, pero el mecanismo era efectivamente el mismo, como por ejemplo la reflexología podal que se hacía en Egipto, pero también en la cultura china. ¿Ya? Acá se hacía en las culturas también precolombinas, en las culturas de África, ¿ya? Y también tiene relación con el sustento del hombre, la historia de la humanidad, en donde también había un proceso de cazar y después de esa caza para suplir una necesidad alimenticia existía el uso de lo restante de ese animal, los cuernos, la piel para taparse, etcétera, etcétera, etcétera. Acá vemos algunas imágenes alusivas de esto que estoy exponiendo en un resumen muy rápido. Estas son fotografías un poco más actuales que en China todavía se hace esta técnica que se utiliza cuerno, ¿ya? Y estas son algunas réplicas hechas de un material, de un acero quizás no tan grueso para poder hacer la manipulación. Si se fijan, está machacado o hecho a través de golpes, de martillazos, ¿cierto? Y este sería más cuerno, pero este es un metal, ¿ya? Y esta, como decía anteriormente, son que todavía a los días de hoy, en el presente, todavía se realiza, ¿ya? Aquí se habla un poco también del año 960 en la dinastía Song, que se registra, el método de ventosas de fuego para tratar la tos crónica, ¿ya? La ventosa de fuego o estas herramientas específicamente tenían el principio terapéutico como la ventosa de vidrio, ¿cierto? Que era la que después se fue realizando. ¿Por qué se llama de fuego? Porque se introduce un material que va a generar el efecto del oxígeno, de sacarlo, y por ende va a generar la succión, por ejemplo, ¿ya? Porque hoy también tenemos las otras ventosas que estas no son las ventosas de fuego, sino que son las ventosas de succión, que el mismo mecanismo, pero el material es distinto, ¿cierto? Y la pistola, ¿cierto? Va a ser la que hace el mecanismo en la otra del fuego, ¿ya? Entonces son características distintas, pero cumplen la misma función, ¿ya? En estas primeras dinastías donde se utilizaba esta herramienta terapéutica, se fue validando que su uso iba más allá de solamente tratar un patrón específico, ¿ya? El fuego iba a generar este movimiento para soltar esta tos crónica. Pero posteriormente
se empieza a utilizar en el año 1368 aproximadamente, en la dinastía Ming. Se empieza a utilizar o existe el primer registro de estas ventosas de bambú, ¿ya? Estas ventosas de bambú que se utilizaban para las úlceras, para los abscesos, para las lesiones en la piel, además de controlar también algunas infecciones. Y este método se realizaba con herbolaria, es decir, con una tamización, ¿cierto? O con una especie de pasta de alguna planta que iba a generar un principio específico. Entonces, ya no solamente esto iba a generar calor, también podría generar un frío. ¿Con qué? Con la hierba que se iba a colocar en esa zona, ¿cierto? Más la succión. ¿Ya? A través de la historia se registra la modificación de distintos aparatos, se va dando paso de cierta manera a evidencia científica de ese tiempo, obviamente, ensayos con pacientes y también distintos otros materiales, ¿ya? Entonces, en el fondo, la ventosa es un método terapéutico, y con esto iríamos cerrando un poco la parte más introductoria. Es un método terapéutico en donde yo voy a generar un efecto específico dependiendo de otros componentes, como por ejemplo el aceite que voy a utilizar, si es más de frío, si es más de calor, ¿ya? La movilización de la ventosa también va a generar un principio de más de calor o más de frío. Se habla de tonificaciones o fortalecimientos, o se habla de sedaciones o dispersión, cuando yo disperso el humo para sacarlo, ¿cierto? O cuando yo aumento o tonifico o fortalezco algo que está deficiente. Si nos vamos a los conceptos más actuales, hay un micrófono encendido, vamos a revisarlo. Recuerden, por favor, apagar sus micrófonos. Ya, ahí están apagados nuevamente. Continuamos. Entonces, en este esquema o en este tipo de ventosas, como mencionaba anteriormente, existen varias. Existen las ventosas de succión, las ventosas llamadas de fuego, también las ventosas que tienen relación, acá están, perdón, ¿cierto? A las de bambú, ¿cierto? Que esta es literal de madera, ya el bambú es de color verde, entonces se corta, se pela, se le saca la primera capa y va quedando de este color, ¿cierto? Y a donde se produce el nudo, esto no es de la misma caña, pero donde se produce el nudo, se corta para generar el espacio, ¿cierto? De fondo, ¿ya? Lo que podríamos decir como diferencias de estas ventosas que estamos mencionando o los tipos de ventosas van a ser la utilización. Ya sabemos que estas se utilizaban generalmente para los patrones de frío, para las lesiones de piel, pero hoy por hoy también estas las puedo tratar para un dolor, ¿ya? Cuando se habla de los patrones de frío, se habla de la humedad, ¿ya? De la humedad, de las características que tiene la humedad. Piensen como, ¿cierto? Un estancamiento, una especie, el edema es humedad desde la visión de la medicina china, ¿ya? El estancamiento de agua que se va de cierta manera tomando mal olor y se va enmoheciendo, eso sería edema. Una piscina que tiene agua estancada generaría, ¿cierto? Humedad, características de esa. Y esa viscosidad tiene las características parecidas a la humedad. Entonces esto, para que se entienda, puesto en la zona pulmonar, podría ayudar a sacar esa viscosidad, humedad, flema a través de la tos. Por eso se usaba como principio que se pensaba que solamente era para la humedad, para la flema,
¿cierto? Para las patologías del resfrío o patologías de frío, ¿ya? Estas generalmente que son de vidrio, que tienen ahí los bordes para tomarla, ¿cierto? Es la misma técnica, pero se aplica con calor para generar el vacío. Luego tenemos las de silicona que también sirven para el cuerpo, pero usualmente son generadas o utilizadas, más bien dicho, para la cara, al igual que estas que son de una especie de acrílico. Tenemos estas también que son de un acrílico duro, ya que se utiliza, como dije anteriormente, la pistola, o yo de cierta manera la utilizo con esta manguerita. Vamos a ver un poquito un video hoy. Entonces con esta manguerita a mí me queda mucho más fácil porque yo manipulo todo de esta manera, ¿cierto? Y las mencioné, las de bambú, las de fuego, ¿cierto? Que son estas, las de silicona, que hay unas para el cuerpo y estas que son para el lifting facial, para zonas de pómulo, zonas de cuello. Generalmente estas no se pueden hacer con calor y su succión no es tan potente como esta. Entonces por eso, dependiendo de el material, va a ser para a dónde se va a utilizar. Estas que son como de cerámica, ¿ya? Y hay otras mucho más con formas de corazón, con formas de estrella. Hay unas de aceros en donde se coloca la ventosa, y unas de cobre, se coloca la ventosa y se les puede colocar en la parte de arriba, ¿cierto? Un algodón con fuego para que genere mucha más calor, ¿ya? Siempre hay que entender que el principio terapéutico es dependiendo del análisis, ¿ya? Entonces, también en la ventosa terapia se aprende un poco de meridianos o canales, un poco de yin y yang, un poco de los órganos y qué relación tienen todos para entender los conceptos posteriores y saber qué ventosa poner, en qué punto o qué tratamiento realizar. En los materiales también utilizamos el algodón, ya, la pinza Kelly, ¿cierto? Un mechero también puede ser, ya, ¿cierto? Esto es más a la antigua, en donde se aplica, se coloca aquí alcohol de quemar, ¿cierto? Se enciende y esto se va haciendo con la pinza Kelly. A mí me gusta trabajar con la pinza Kelly, que es la que se ve acá, en donde yo hago una especie de cotón grande con la pinza Kelly. Tiene que ser una pinza Kelly larga, no la más pequeña de 16 o 18, para no quemarse y también llegar al fondo de la ventosa, ¿ya? Porque hay ventosas más grandes y ventosas más pequeñas, enumeradas. ¿Qué más? Un aceite también podemos utilizar, ¿ya? Y obviamente en una zona, acá hay una bandeja en donde podemos después lavar o esterilizar de cierta manera nuestro material, ¿ya? El alcohol también que vamos a utilizar siempre es el de 95 o superior. Hay uno de 97 me parece. El de 70 se utiliza más para cuando hago una preparación para la limpieza de las manos, las desinfecciones quizás de la piel también podría ser, ¿ya? En los procesos donde se hacen procesos de lifting facial con aguja o se inyectan vitaminas, se puede limpiar la piel del rostro con este alcohol de 70 o con clorexidina también o con productos específicos. Pero acá no funciona porque se apaga. Entonces acá siempre es con alcohol de 95. El modo de ejecución que tenemos, ¿ya? Va a ser distinto dependiendo de cada tratamiento, como mencioné anteriormente. Algunas son de las técnicas o de los modos de ejecución, son la ventosa única, la ventosa múltiple, son distintas
técnicas. La ventosa única, como su nombre lo menciona, utilizamos solamente una ventosa que esta es aplicada en un lugar específico, en una zona, ¿ya? Donde de cierta manera se realiza o se manifiesta el patógeno, se localiza, ¿ya? Como yo mencionaba anteriormente, de esta creencia que ese factor o ese dolor se producía por algo externo que ingresaba en el cuerpo, ¿ya? El tamaño también de esa ventosa única va a depender de, obviamente, la zona anatómica. También aprendemos que la ventosa número 2 con la ventosa número 4 no son lo mismo, ¿ya? Y esta se va a utilizar para zonas más amplias o músculos más amplios y estas para zonas más pequeñas. También podemos entender que las ventosas, los kits más no caros pero más completos nos van a incluir ventosas que son lineales, ¿cierto? Como lo vemos en la imagen, y ventosas que tienen una forma irregular, ¿ya? Y esto también tiene una idea. Esta ventosa irregular la voy a colocar, ¿cierto? Como pensando en la ley o en el principio de cóncavo y convexo, ¿cierto? Uno que tiene una forma va a encajar en otro. Entonces este, por ejemplo, lo vamos a utilizar en zonas que sean irregulares, que una ventosa plana, ¿cierto? No tome esa forma o se escape el aire. Entonces esta generalmente para partes pequeñas, para áreas de articulaciones, para partes en donde, ¿cierto? Tenemos que de cierta manera hacer la succión en una zona irregular. Vamos a tener esas, ¿ya? La ventosa múltiple sería otro método de ejecución y como comentaba anteriormente, su nombre explica un poco su modo de ejecución. Esta técnica generalmente se van a utilizar, ¿cierto? Un área corporal más extensa, ¿ya? Para su aplicación se van a utilizar varios puntos de acuerdo también a este patógeno. Se puede utilizar 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y también se pueden utilizar la misma cantidad de ventosas. Generalmente se trabaja de a pares. Por ejemplo, si trabajamos 4 puntos, vamos a trabajar con 2 ventosas y vamos a ir, ¿cierto? Intercalando los puntos, ¿ya? En donde los 2 primeros puntos van a tener las ventosas, luego las vamos a retirar y las vamos a colocar en el otro y vamos generando esta especie de patrón que es idéntico. También por otro lado tenemos otros como la ventosa fija, la ventosa continua, la ventosa alterna, discontinua, la ventosa móvil, que es la que hacemos circular de cierta manera por un patrón específico, por una zona, por un meridiano, por ejemplo. Meridiano, vamos a sacar este. Meridiano de la espalda, generalmente que se trabaja en el canal de la vejiga. Entonces la ventosa móvil se va a pasar en un sentido específico, ¿ya? Ahí nosotros aprendemos que en el sentido del meridiano genera un efecto, ¿ya? Y en contra del meridiano genera otro efecto. También eso es un principio de la medicina china y que se aplica para todo lo que tenga relación en ella, para la manipulación de la aguja, para la manipulación de la semilla de Baccaria de la auriculoterapia, para la maniobra de la reflexología podal, para el masaje tuina, para etcétera, etcétera, etcétera. Acá el principio terapéutico tiene ese mismo efecto. En el meridiano voy a generar un efecto y en contra voy a generar un efecto. Hacia la derecha voy a generar un efecto y hacia el lado izquierdo voy a generar un efecto. Y la succión también va a tener un papel importante en el tipo de ventosa que utilicemos, ¿ya?
Y ahí entra también, por ejemplo, que algunas podrían tener una desventaja, como por ejemplo la de bambú, que si bien colocamos el fuego, hay una técnica, no vamos a ver a través de ella, entonces no sabemos lo que está pasando en la piel. Entonces esta es más de cuidado bajo mi experiencia. Siempre hay que estarla visualizando. En cambio, esta que también va con fuego, a través de la piel y de la succión, yo puedo, a través del vidrio, yo puedo ver la piel y la succión que está realizando. Entonces, si voy a generar o estoy generando un patrón no beneficioso, una pápula, por ejemplo, una lesión, yo inmediatamente la voy a retirar. En cambio acá no tengo cómo saber eso. Con el procedimiento sería sacarla y volver a colocar. Pero la ventosa tiene que estar un tiempo. ¿Ya? Entonces lo ideal sería que estuviese ese tiempo en minutos de corridos. ¿Ya? La succión también va a tener una implicancia, como mencioné anteriormente, que hay una succión leve, una moderada y una succión muy fuerte. ¿Ya? Que se ven más o menos como las que vemos en esta imagen. El fuego, de cierta manera, dice la teoría, que si yo lo meto y toco el fondo del vaso, voy a generar una succión mucho más fuerte. Si yo voy y meto la ventosa y toco o la meto hasta la mitad, ¿cierto? Voy a generar una succión media. Y si yo solamente la meto en la parte de la boca, ¿cierto? Yo voy a generar una succión más light, ¿cierto? Una succión más leve. Y con esto, con el acrílico, yo también, ¿cierto? Voy a poder ver la piel, voy a poder ver si es que hay una irritación y voy a poder ver, ¿cierto? Lo que está pasando en la piel, ¿cierto? Y con esta también voy a poder, a más succión, ¿cierto? Va a ser una succión mucho más fuerte, ¿ya? Si yo hago menos succión, ¿cierto? Vamos a tener una succión media y eso tendría relación con una, de cierta manera, una medida, ¿cierto? Una medida para una succión muy fuerte sería llegar hasta abajo, por ejemplo, ¿cierto? Y una succión media, por ejemplo, sería 1, ¿cierto? Y una succión leve sería la mitad. La mitad del campo de transición de tu herramienta, ¿cierto? Porque no todas las pistolas son iguales, ¿ya? O ir revisando a través de la visualización qué es lo que está pasando con la piel y a cuál se parece más con relación al levantamiento de la piel, por ejemplo, ¿ya? Entonces cada una de estas también se va a usar para algo específico, ¿cierto? La succión más light se va a realizar para un patrón específico. La succión más fuerte se va a utilizar para patrones de más profundidad, ¿cierto? O patrones que estén asociados a algo más crónico, por ejemplo, de larga data. Cabe señalar también que es muy importante que cuando generamos demasiada succión y acompañado a demasiado tiempo, nosotros podemos crear una lesión en el paciente, independientemente si es una ventosa que se aplica con succión o si es una ventosa que se aplica con fuego. Obviamente, sobre todo esta que no estamos viendo lo que está sucediendo, ¿ya? Y eso es lo que no tenemos que generar, ¿cierto? Esta ampolla que se genera y se crea una especie de lesión. Luego esa ampolla se va a reventar, ¿cierto? Va a salir ese líquido y va a quedar una especie de lesión, como una quemadura, literalmente es. Entonces no tenemos que llegar a ese aspecto, ¿ya? Por eso es relevante siempre cuando se hace ventosa estar observando cómo se va comportando la piel. Si hay una reacción desfavorable, se retira de manera inmediata, ¿ya? En cambio acá, como dije anteriormente, no podemos ir chequeando de esa manera visual
lo que está pasando entre la piel y la ventosa. También así vamos a encontrar que el factor específico o la zona en donde vamos a generar esta ventosa tiene relación también con un principio terapéutico que he hablado anteriormente. Por ejemplo, con los aceites. Existen aceites, este es de moxa y jengibre, que va a generar calor. Es un aceite rubefaciente, ¿ya? Esto va a ser fundamental conocer también principios básicos de qué es lo que tenemos que aplicar para un patrón de frío o para un patrón más de calor, ¿ya? No todos los patrones se van a trabajar de la misma manera. Si hago una ventosa móvil y aplico una maniobra más rápida, voy a generar una fricción mayor y voy a generar calor. Y la hiperemia, este enrojecimiento de la piel, va a ser mucho más profundo, más duradero. Si yo genero la ventosa, ¿cierto?, más suave, voy a generar menos fricción. Por ende, también la hiperemia, el enrojecimiento, va a ser menor, ¿ya? También podría ser tratar síndromes mixtos. Por ejemplo, una ventosa más rápida con un aceite que sea más frío, como la menta, como el eucaliptus. Y a la inversa también podría ser una mezcla o un mix de una ventosa móvil más lenta con un aceite rubefaciente, jengibre, artemisa, ajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces eso va a depender, como mencionaba anteriormente, según el diagnóstico y el principio terapéutico que nosotros queremos aportar a esa técnica, ¿ya? Si hay una inflamación, esa inflamación va a estar más asociada a un patrón de calor, a algo rojo, inflamado, exceso, caliente. Entonces a lo mejor mi ventosa tendría que ser una ventosa fija por 20 minutos o 15 minutos en la zona, por ejemplo, ¿cierto? Ahí estaría complementando un poco. Pero si fuese a la inversa, y para que se entienda la idea, si hay una rigidez, si la parte está fría, si el músculo es más deficiente en su densidad, se asociaría más a algo de frío. La persona, al mover la extremidad o la zona de dolor, con el movimiento se empieza a calentar de cierta manera la articulación o la estructura ósea o muscular, y genera el mismo principio de yin y yang y cesa el calor, por ejemplo. Y ahí yo podría generar a lo mejor que la ventosa fuese una ventosa en movimiento más que una ventosa fija y con un aceite de calor, ¿ya? Entonces, el principio terapéutico, y para entender cómo se hace la ventosa, es algo que debe estar claro para aportar algo específico a la carencia que existe o a lo que quiero contrarrestar. Y también podría hacer los dos, ¿cierto? Por ejemplo, añadiendo direcciones que son opuestas en contra del meridiano, por ejemplo, y a favor. Ahí haría yin y yang. Entonces ahí se habla de que no estoy ni sacando ni potenciando, sino que estoy regulando, ¿ya? O fricción rápida con un aceite de frío, o fricción lenta con un aceite de calor. Todo eso va a depender del principio que yo quiera realizar. Como por ejemplo, las patologías que para la medicina china tiene una agrupación de signos y síntomas también referidos por el paciente que serían parecidos a una enfermedad o a una patología. Acá no se habla de una bronquitis, no se habla de patologías específicas, sino que se habla de algunas características como las que he ido mencionando,
como por ejemplo agrupaciones asociadas al frío, agrupaciones asociadas al frío y al calor. Tiene rigidez, pero después se inflama, ¿cierto? Habrían dos principios, ¿ya? Entonces, asociado al frío o al calor, asociado a una deficiencia, a algo que está deficiente muy bajo, muy pequeño, o asociado a algo que está en exceso, como un globo a punto de reventar, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Abrirlo y sacarle un poco de aire para que baje el exceso, ¿ya? Entonces, Yin y Yang, una de las terapias que hay que conocer y aprendemos también en la medicina china para, de cierta manera, contrarrestar ese frío con calor, ¿ya? O ese calor con frío, buscando, ¿cierto?, un equilibrio. Si nos vamos a técnicas de la medicina más convencional, sería lo mismo que cuando nosotros utilizamos el principio en la fisioterapia, en la kinesiología, en la parte más convencional. Una zona deficiente, ¿cierto? Voy a poner una compresa de calor. Pero si después la zona se me inflama, voy a poner la compresa con frío. Yin, yang, fuego, calor, es lo mismo. Es el mismo principio, ¿ya? Entonces, en la ventosa se produce lo mismo. Esta, de sí, al ponerla con fuego, por ejemplo, ya genera calor, ¿cierto? Entonces, esto sería un procedimiento más yang y un procedimiento para generar más fuego o calor a una parte deficiente. Por ejemplo, me duele la zona lumbar, tengo un patrón lumbar, lumbociática, lumbalgia, por una contractura o una deficiencia muscular de la zona. Entonces, a esa musculatura deficiente yo le voy a poner calor. Ahí vendría y sería un ejemplo tan clásico el guaterito, ¿cierto? El guaterito, la acción terapéutica es el calor. El guatero frío, la acción terapéutica es el frío, ¿cierto? No la tela, ni el envoltorio. El principio terapéutico es el calor o el frío. Acá, de cierta manera, es lo mismo. Esta, por ejemplo, sería más de frío, porque no le aporto calor mediante el fuego, como esta, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, yin y yang. Pero esta, también, si le pongo un aceite de calor, también, y la paso más rápido, también podría generar un efecto caliente más que yin, un efecto yang más que yin, ¿cierto? Entonces, todas las deficiencias en el cuerpo, algo deficiente, yo tengo que, de cierta manera, potenciarlo. Ah, me duele el hombro y me voy a poner esto acá. Y todo lo que está en exceso, yo necesito eliminarlo, sacarlo, ¿cierto? Principios básicos que se usan hasta el día de hoy. Si nosotros sacamos la medicina china, por ejemplo, en mis clases que tienen relación con la estructura ósea de la quiropraxia, hay estudios que avalan el frío y el calor, ¿cierto? Las compresas asociadas al hielo, las compresas asociadas al fuego. Claramente, a lo mejor no van con una ventosa, pero el principio terapéutico es el mismo. Hay una toalla caliente cubierta de una tela. Es una especie de receptáculo donde meto el pie y hay agua. Puede ser caliente o fría, pero el principio es el mismo. Intenta hacer lo mismo, ¿cierto? El principio es idéntico. Y ahí, por ejemplo, en una patología podría estar una tos, como dije anteriormente, que va a estar asociada a un patrón gripal, a un resfrío, por inventar, ¿ya? Y por ende, esa tos va a generar también sensación de dolor corporal, sensación de quizás de entumecimiento de las extremidades superiores e inferiores, sensación de entumecimiento en una zona, esta sensación de parestesia, ¿cierto? También podría ser, que es como esta especie de hormigueo que se siente, ¿ya? Y ahí ese síntoma, por ejemplo, en términos de la gripe específicamente, de la tos, de la flema, del resfrío, va a estar asociada a un patrón
pulmonar, que tiene relación con el meridiano del pulmón. Y obviamente, en la lógica, yo pensaría que voy a tener que tratar con ventosa moviendo en el meridiano del pulmón, ¿cierto? Pero además podría presentarse con una zona, mezclándolo, como dije antes, con una lumbalgia, lumbociática, con una zona lumbar con dolor. Entonces voy a trabajar a través quizás del meridiano, porque quiero sacar un patrón que tiene relación con el pulmón, que es la tos, pero además voy a dejar una ventosa fija en esa zona para generar calor y para sacar ese dolor específico o ese dolor localizado en la zona. Y ahí estaría entendiendo que la enfermedad, de cierta manera, es más compleja que solamente un patrón. Hay distintas características que se van a ir asociando a este síndrome o patología, si lo queremos ver del otro lado. Es lo mismo, pero distintos conceptos. Grupo de características, síndrome. Grupo de características, también signos y síntomas que dan un nombre específico. No siempre un resfrío tiene las mismas características. No siempre un dolor de cabeza tiene las mismas características. Y si nos vamos a la medicina china sí toma esto más macro, ¿cierto? Hasta que también una emoción o por ejemplo, insomnio me podría generar dolor de cabeza, ¿cierto? A lo mejor ese síndrome, ese dolor de cabeza, no se me va a quitar con un paracetamol. Se me va a quitar con dejar de pensar tanto o trabajar en lo que me está creando el insomnio, ¿cierto? Entonces, la medicina china ve el concepto más macro e intenta generalmente medicinas integrativas, complementarias más que alternativas, complementarias, integrativas, buscan resolver la causa de una consecuencia que se genera en el cuerpo, más que en sí solamente la consecuencia, sino que entender que hay más allá del paracetamol, hay más allá de algo que se manifiesta en el cuerpo. ¿Qué es lo que lo crea o qué son? Y ahí podemos entender que hay distintos factores, ¿ya? Quizás a lo mejor el meridiano del pulmón va a tener relación con un órgano específico o se habla también con una zona. Hay órganos que van a tener relación con los músculos, otros con los tendones y otros con los huesos. Y de estos mismos meridianos o canales van a estar puntos asociados. Como por ejemplo acá en el canal de la vejiga, que tiene relación y se encuentra en la parte posterior de la espalda. Hay puntos que se van a colocar para este estancamiento. Podríamos hablar de que si bien no es el del pulmón, pero el canal de la vejiga está localizado o los puntos más asociados están localizados en la parte anatómica del pulmón, ¿cierto? Y también la vejiga tiene relación con los factores asociados a los fríos. ¿Ya? El del pulmón nace de la zona clavicular, ¿cierto? Y va hacia la mano y termina en el dedo pulgar, ¿cierto? Pero si el paciente estuviese acostado boca abajo, de cúbito prono, la vejiga con punto Fei-Chu, vejiga 13, ¿cierto? O el 43, que estaría en la otra rama, tendrían relación con la zona anatómica del pulmón. Entonces, de cierta manera, ese punto, ¿qué va a hacer o qué podría hacer? Tonificar, ¿cierto?, el pulmón, sacar la flema, y además se conoce como uno de los puntos maestros del pulmón. Es decir, hay puntos que no necesariamente pertenecen al mismo meridiano, pero van a ser utilizados como puntos maestros
de los órganos. Es decir, por delante y por detrás vamos a tener puntos los Shu Mu, una técnica yin y yang. Puntos que están en la espalda de pulmón, puntos asociados al corazón, puntos asociados al vaso, al hígado, a los intestinos, al riñón, a la vejiga. Y por delante puntos asociados al corazón, puntos asociados al pulmón, puntos asociados a los intestinos, ¿cierto? Que sería el punto que tiene mayor efectividad en patrones de ese meridiano. Entonces, trabajando con un paciente boca abajo de cúbito prono, de igual manera, aunque a lo mejor no trabajemos el canal del pulmón, podríamos trabajar en el punto Fei Shu, que es el punto maestro de pulmón, por ejemplo. ¿Ya? Y también tiene relación porque podríamos trabajar por las zonas. Los puntos de los meridianos tienen muchas acciones. Una que puede ser completamente distinta a la que pensamos porque está en la rodilla y puede servir para la columna, ¿ya? O podría ser por la zona específicamente. Es decir, si yo tengo puntos de la mano, de la articulación antebrazo y muñeca, ¿cierto? Aquí, entonces, antebrazo, mano, la articulación de la muñeca, y me duele la muñeca, yo a lo mejor voy a utilizar puntos que están en esta zona, pericardio, corazón, pulmón, ¿ya? Porque anatómicamente pertenecen a la zona, pero acá hay una puntura o puntos que hacen una especie de triángulo invertido, que se llama el triángulo de Buda, muy conocido, ¿cierto? Y corazón, pulmón y pericardio, y esos son para temas emocionales. Entonces, no siempre el punto tiene relación. Lo primero es pensar que me duele la muñeca, me voy a pasar la ventosa o me voy a poner la ventosa ahí, ¿cierto? ¿Serviría? Sí, serviría. Pero a lo mejor hay un punto que está relacionado en el hombro y que ese punto me va a ayudar más a la muñeca. ¿Y en qué se basa? En los tendinos musculares o en las fibras musculares, en cosas más anatómicas también, como por ejemplo que podríamos tratar patrones de cuello, ¿cierto? No necesariamente poniendo ventosa en el cuello. Quizás el patrón viene del hombro, por la relación de la porción del trapecio, ¿cierto? Entonces aprendemos también un poquito de anatomía que es necesaria saber para dónde colocar la ventosa. Si una parte más chica, si una parte más amplia, si el músculo es más grueso, es más delgado. Si es más grueso, ventosa más gruesa. Si la zona que quiero tratar es más abundante, ¿cierto? Yo voy a poner una ventosa más grande, ¿cierto? Pero si hay pequeñas zonas, yo voy a poner una ventosa pequeñísima, ¿cierto? O si yo quiero tratar zonas pequeñas, ¿cierto? Voy a colocar una ventosa pequeña. Si quiero trabajar una fibra muscular, por ejemplo aquí el esternocleidomastoideo, si yo quisiera trabajarlo, yo pongo uno de estos, me va a tomar el músculo y a lo mejor sería no beneficioso, porque me va a tomar de cierta manera hasta lo que está en la zona de la tráquea y no es lo que busco. Una más pequeña va a tomar quizás justo la fibra del esternocleidomastoideo, que es lo que yo quiero, por inventar algo, ¿ya? Eso también es fundamental. Y aquí un ejemplo, como mencionaba anteriormente, puntos de pulmón, puntos que tienen relación con el canal del Du, los meridianos o canales, ¿ya? Puntos que tienen relación con el REN, vejiga, canal que va por la parte posterior de la columna. Pulmón, puntos que van desde la zona clavicular, bajo la clavícula, en la hendidura acá, ¿cierto? Ahí, en la hendidura, cerca de la parte del brazo, del hombro, perdón, ahí en esta hendidura que de ahí va y va hacia la mano, también está. Pulmón, canal del Du, línea media posterior, ¿cierto? Canal del REN, línea media frontal.
y vesícula biliar, que es un punto que está a la altura de hombro. ¿Ya? Ahí están, por ejemplo, los puntos o las zonas que son, para este caso, los puntos más esenciales o específicos o más relevantes para este patrón. Como ejemplo, ¿no? Tos asociado al dolor de cuerpo también. Podría ser por un estado gripal, pero también podría ser dolor en la zona por la tos, ¿cierto? Por la inflamación bronquial, por la inflamación de la pleura, por la inflamación del pulmón, por esa tos que no sale, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces ahí vamos a conocer de cierta manera qué punto, qué zona. ¿Ya? Y todo esto tiene relación con la anatomía, como mencioné anteriormente, ¿cierto? Un poco de anatomía, el recorrido de los canales o meridianos, es lo mismo cuando me refiero a canales o meridianos. Yo menciono meridiano más porque es el término mucho más usado, pero es más certero canal, porque es una zona como una especie de manguera, como una vena, por donde viaja algo, es un canal por donde viaja el chi y el chue, ¿cierto? Viaja sangre, por ejemplo, y esa sangre va con una información de algo, ¿ya? El meridiano sería más acertado cuando hablamos de temas que tienen relación con el globo terráqueo, con el hemisferio norte, el hemisferio sur, ¿ya? Más geográficos. Y la traducción no es tan acertada tampoco, ¿ya? Les voy a mostrar un videíto que quiero que veamos de algunas técnicas o cuando aprendemos la teoría, ¿cierto? Cuando aprendemos la teoría, después también vemos unos videitos, ¿ya? De cómo se va haciendo esta técnica, ¿ya? Entonces, en este curso aprendemos la parte teórica y la parte práctica, ¿ya? Si bien más adelante vamos a hacer también prácticas presenciales con distintas formaciones que estamos realizando, eh, aprendemos también y podemos imitar algunos patrones que se hacen en el cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, acá un paciente X tiene, que yo mencionaba, y tiene una lesión en la espalda, justo en esta zona. Entonces ese es un punto que yo debo tener de cierta manera visto, ¿ya? Para no dejar la ventosa en esa zona, para no pasar la ventosa muy fuerte por esa zona. Eh, Tratar de descifrar o tener el conocimiento para saber a qué corresponde esa lesión, ¿ya? A algo dermal, o sea, de la piel, dermatológico, a algo más, una lesión como una quemadura, a una pápula, a psoriasis, ¿ya? Porque el efecto que yo voy a producir con una ventosa y con un aceite como ahí, también podría ser contraproducente para esa zona. Si se fijan, el aceite no lo aplico en esa zona, ¿ya? Ahí marco, por ejemplo, puntos que están asociados a lo que yo mencionaba antes, a la vejiga, ¿ya? Este es un video X, ¿ya? No es el video que vemos específicamente, está tomado de algunas clases, ¿ya? En donde vamos, por ejemplo, viendo técnicas, ¿cierto? Técnicas de manipulación, técnicas de utilizar la ventosa, ¿cierto? Maniobras. Ahí un poco más avanzado este video porque vemos maniobras de Tuina para hacer posteriormente la ventosa, para generar más hiperemia, para generar más calor, ¿cierto? Movimientos circulares, movimientos, etcétera, ¿ya? En donde aplicamos el conocimiento, ¿ya? Con antebrazos, etcétera, ¿ya? Esto es
más avanzado porque, claro, aquí generamos conceptos más complejos y hacemos mix de distintas técnicas de masaje, ¿cierto? Fricciones, las ventosas que están allá en la zona cervical, ¿cierto? Manipulaciones. Yo trabajo con guantes siempre porque generalmente mis tratamientos están después de la ventosa, yo hago acupuntura. Entonces ahí me quedo con los guantecitos para hacer las punciones. Y ahí mis guantecitos después, obviamente, se retira el exceso de aceite al paciente y también a nuestras manos, ¿cierto? Ahí estoy mostrando más o menos lo que les he ido mencionando en esta clase introductoria, más o menos de, vamos a adelantar, más o menos de la técnica, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ventosa de fuego, ¿cierto? Viendo, revisando las técnicas que hemos aprendido, ventosa móvil, ventosa fija, ventosa única, calentando la parte de la ventosa muchas veces cuando está guardada hace mucho tiempo o está fría. Entonces ese contacto en la piel del paciente va a generar, ¿cierto?, una reacción específica, ¿ya? Ventosa de cierta manera en puntos específicos como sopapo, distintas técnicas que vamos a ir aplicando y conociendo, ¿ya? Es un primera vez que yo voy a dictar este curso desde mi visión, porque muchos ya conocerán que en el Centro Guanmin lo hacía otro profesor, o Alejandra también, experta también en medicina china, lo realizaba. Ahora los voy a hacer yo todos los de la medicina china, así que los dejo invitados a todos, a los que ya tienen conocimiento, que ya han hecho cursos anteriormente, porque va a ser distinto, ¿ya? Las visiones son distintas, la medicina china es una, pero la enseñanza es siempre particular de cada una de las personas que la enseñan. Como se saca fácil, no llega y se tira a menos que esté intentando generar esa técnica, sino que se presiona una parte de la piel para que entre el aire y se saque, ¿ya? Y en estas, por ejemplo, tienen un pitutito. ¿Cierto? De cierta manera con la succión se pone bien abajo y después nosotros tiramos de este y se sale. Y las otras, de cierta manera, ahí como lo estoy enseñando, se presiona cerca de la circunferencia que está pegada a la piel para generar que entre aire y se saque, ¿ya? Bastante fricción, etcétera, etcétera. Esta es un video demostrativo, ¿no? Así que las marcas se van desapareciendo. Eso también es importante, es relevante saber que con más succión y más tiempo puedo generar una lesión, como ya lo mencioné anteriormente, o también la marca de la ventosa, la hiperemia, la circunferencia marcada también podría ser más intensa, ¿ya? ¿Qué más? Muchas veces se analiza también la marca que deja la ventosa. Algunos libros clásicos hablan de deficiencia, temas que tienen relación con la sangre, con los órganos, dependiendo del punto específicamente, ¿ya? Y otros textos hablan de que eso tiene relación solamente con la presión y el tiempo que dejo, ¿ya? Yo enseño ambos conceptos, ¿ya? Si quiero analizar y utilizarlo como un patrón más ¿cómo se llama?
de diagnóstico es 100% válido, ¿ya? Generalmente no me tengo que quedar, y desde mi visión, no me puedo quedar solamente con un indicio de un signo específico, ¿ya? La medicina china no tiene signos específicos ni recetas específicas, que siempre yo lo menciono. Hay una agrupación de síntomas y hay cuerpos distintos. Por ende, un dolor de cabeza en José y en Pedro no van a ser los mismos, porque sus cuerpos reaccionan de manera distinta. El mismo dolor de cabeza a lo mejor no está creado por el mismo patrón. Por ende, el punto va a ser distinto, el principio terapéutico es distinto, frío, calor, o uno es más frío, o uno es más calor, o hay una combinación, un síndrome B, ¿cierto? Entonces tengo que tratarlo de esa manera como ese paciente. ¿Ya? Y con eso, chicos, vamos a ir finalizando esta clase introductoria. Voy a empezar a leer los mensajitos, ¿cierto? Voy a dejar de compartir, les voy a mostrar unas, fotografías o piezas que tienen relación con estas clases que vamos a realizar, que es un curso específico que, como ya les mencionaba anteriormente, se va a dar pronto, lo voy a dictar yo, y algunas de las cosas que vamos a ver y que ya más o menos hemos visto acá, pinceladas, obviamente, hoy día teníamos solamente una hora, es imposible hacer una clase con todo en una hora, ¿ya? Pero ya tienen esta clase y las personas que se conectaron y las que no, de igual manera lo van a tener en su mail, ¿ya? Ya mañana a sus mismos correos que se inscribieron. Tenemos como contenido una breve historia desde la medicina tradicional china. Eso significa, para los que no saben, la MTC como abreviación. La breve historia de las ventosas, un poco más extensos, ¿no? Obviamente los conceptos que hemos visto el día de hoy, ¿ya? ¿Qué son las ventosas, los canales y sus recorridos? Para entender, ¿cierto? Los usos, las directrices, yo tengo que entender, ¿cierto? Todas estas cosas que podrían parecer repetitivas, quizás, pero hay muchas personas que por primera vez se están interiorizando en este mundo de la medicina china, otras que más, que ya están hace tiempo y que saben algunos conceptos, pero por eso siempre se incluyen, porque dependiendo indistintivamente de la técnica que realice, el principio es el mismo. ¿Ya? Los 8 principios, la posición del paciente, que es fundamental, cómo voy a poner al paciente, si en una camilla, perfecto, boca arriba o boca abajo, prono, supino, lateral, ¿cierto? En una silla también podría ser. También hablamos de eso, automasaje en las manos, porque finalmente, tomar un poquito de té. Finalmente nuestras manos van a ser nuestra herramienta. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Entonces necesitamos cuidarlas, y con eso un masaje básico en nuestras manos, ¿cierto? Antes de comenzar las terapias o las técnicas, ¿ya? También se hace en el masaje deportivo, en el tuina, en la reflexología podal. Se hacen ejercicios, hay muchos, que tienen relación con nuestras manos, nuestra herramienta, ¿ya? Los tipos de succión, cuáles son las ventosas que vamos a utilizar según un patrón específico o según las técnicas complementarias, ¿ya? La mecánica, cuál es la mecánica que realizamos, los patrones que vamos a tratar, los puntos específicos, y videos obviamente prácticos en donde vamos a aprender las técnicas, la teoría, ¿ya? Y como les decía anteriormente, fuera de este curso específicamente, en esta oportunidad, más adelante vamos a ir
con todas las cosas nuevas que estamos incorporando. Se viene masoterapia, se viene algo más con suplementación, se viene lo de la medicina china también, y con todas estas técnicas que requieran también, aparte de estos videos, más adelante también vamos a tener clases presenciales, que esa misma clase va a ser para las personas que pueden viajar, están en Santiago, pero también esa misma clase práctica también podría ser para las personas que no pueden viajar y quieren ver la técnica en vivo y hacer preguntas, etcétera. En el detalle de esta organización de este curso vamos a estar los días miércoles, ¿ya? Comenzando por el miércoles 1, que ya es sí, la próxima semana. Y siempre vamos a estar 2 horitas, van a ser desde las 7:30 hasta las 9:30, todos los miércoles. Acá tenemos la información, el 1, el 8, el 15, el 22 y el 29 de julio. Van a ser 10 horas en total. El material de la clase también lo tienen para ustedes. La grabación de la clase también la tienen por ustedes. No se borra. Ya la pueden descargar o la pueden ver en esta nube virtual que les mencionaba anteriormente. La pueden ver cuando estimen conveniente. Ya no están como en otros lugares las clases un tiempo. Acá las clases son de ustedes si es que obviamente las quieren descargar. Si no, ahí en la plataforma también van a estar disponibles. Voy a leer algunos de los mensajitos antes de finalizar. Ya. Parece que no se estaba viendo. Vamos. Parece que no se estaba viendo lo último, pero los voy a mostrar de nuevo. No estoy seguro, pero parece que no se estaba viendo. Pero lo vuelvo a mencionar. Acá están las piezas y el contenido, ¿no? Breve historia. Historia de las ventosas, qué son los recorridos, los canales, los 8 principios, la posición del paciente, lo que estaba explicando recientemente, que ese es el contenido de esto, ¿ya? Acá tenemos también más contenido, la otra parte que se ve todo en este curso, los tipos de succión, las ventosas a utilizar. Hoy día tuvimos perdón, una clase introductoria con algunas pinceladas porque teníamos solamente 1 hora y ya estamos pasados, pero obviamente en el curso se ven los conceptos mucho más a fondo, ¿no? Para entender lo que hemos explicado el día de hoy. Y por último, que no se había visto, el detalle de los días que mencioné anteriormente. Julio, desde el 1 de julio hasta el 29 son 10 clases, perdón, 10 horas específicas repartidas en 5 clases de 2 horas. 19:30 a 21:30. La clase queda grabada, ya. Como es un nivel principiante, no es necesario tener conocimientos específicos, y si ya tengo conocimientos, también puedo complementar mis conocimientos, depurar mi técnica, aprender algunos conceptos nuevos con este nivel principiante. De 9:30 entonces a 21:30. Como dije anteriormente, se incluye el PDF, se va mandando cada clase, la grabación, para los que son nuevos y no saben, la grabación de la clase más el material que vamos viendo cada clase, ¿ya? Y obviamente vamos a ver algunos videos y vamos a comentar algunos videos, como ya hemos hoy día visto algunas cosas básicas, ¿ya? Ahora sí se vio, ahora voy a dejar de compartir pantalla y voy a leer los mensajitos desde las primeras mensajes. Bueno, los primeros son saludos, ¿cierto?
Karen dice que va camino a la casa y está, por eso está sin cámara. Perfecto, puede ver la grabación, todos los que no pudieron ver la grabación. Buenas tardes, Francisca, desde Tongoy, dice. Saludos a Tongoy, saludos a Fran de Puerto Montt, lluvioso, de Angol. Buenas noches, Manuel, a todos. Buenas noches, estos son los mensajes que ya había, que estaban hace un tiempo. Virginia dice, mi abuelito usaba un vaso como ventosa con una moneda de cobre en la piel y una vela para el calor. Claro, ese es un mecanismo muy coloquial y muy de abuelitas, ¿no? Pero es un método poco ortodoxo si lo revisamos el día de hoy. Esa técnica solamente la haría, claro, una abuelita hoy por hoy porque existen estas técnicas mucho más depuradas. Y también esa técnica, de cierta manera, tiene riesgos. Porque, por ejemplo, un vaso no está creado para aguantar el calor. Y si el vaso se quiebra, podríamos generar un problema. Entonces, la idea es aprender técnicas que no generen problemas y que generen beneficios para los pacientes. Este vidrio es súper grueso, está producido para generar y aguantar calor. Y por eso el fuego solamente se mete y se saca para generar la succión. Pero el método antiguo, ¿cierto? Claro, el principio es el mismo. ¿Funcionaba? A lo mejor el otro método funcionaba. Volvemos a lo mismo. El principio era el mismo, generar calor y la succión. Pero es poco ortodoxo porque se puede quebrar ese vaso que no está hecho para el calor y generar un patrón no beneficioso para el paciente, no seguro. ¿Ya? Saludos desde Calama, dicen también por acá, mis disculpas, me voy a salir de la reunión, dejo el correo, muchas gracias. Sí, a todos los que no pudieron estar o se tienen que retirar, les va a llegar igual la grabación. La succión depende del trabajo que se debe hacer, ¿cierto? Sí, Ivo, la succión va a depender del trabajo. A más succión, a menos succión, ¿cierto? Más tiempo, menos tiempo. Patrón interno, ¿cierto? A lo mejor más succión porque quiero, de cierta manera, llegar más profundo, más interno. Y más superficial, menos succión. Superficial y rápido, por ejemplo, genera calor y voy a trabajar más músculo, ¿cierto? Y patrón más profundo y más lento, ¿ya? Hacia la derecha, por ejemplo, voy a generar más patrón interno. Voy a seguir trabajando a nivel de músculo, ¿cierto? Pero se dice que voy a trabajar más a nivel óseo o la conexión de el meridiano con ese órgano, ¿ya? Porque el meridiano recibe su nombre de la conexión que no vemos. Es decir, el meridiano del corazón tiene una ramificación que empieza o pasa por el corazón y luego se ve en este recorrido. Por eso, al trabajar con ese meridiano, yo voy a trabajar con esa conexión que tiene interna. Por ende, desde ahí puedo entender que trabajando con meridiano del corazón voy a ayudar al sistema circulatorio, por ejemplo. Al meridiano del pulmón voy a ayudar con el sistema respiratorio. Al meridiano del vaso, al meridiano del hígado. Esa es la teoría, ¿ya? Y la teoría se dice que tiene esa conexión, ¿no? Esa ramificación. ¿En qué casos está contraindicada la ventosa? En lesiones específicas, en partes con heridas abiertas, en las embarazadas generalmente después de los 3 meses, en pacientes que estén con con una patología oncológica en pleno tratamiento, ¿ya? Personas con marcapaso, trabajar en la zona específica anatómica con mucha succión, ¿cierto? Con una ventosa muy grande, también podría ser contraproducente,
¿ya? Eso también lo vamos conociendo, ¿ya? Acá Alejandra mandó la información, eh, eh, lo que mismo que mostré yo, ¿cierto? Hay una persona que decía que tenía mala señal, sí, queda grabada y se manda a los correos, ¿ya? Mañana mandarán la clase grabada, ¿cierto? Estoy leyendo las preguntas antes de finalizar. Eh, los correos, el aceite, frío o caliente, depende, ya lo mencioné, lo voy a escoger también por la etiología. Frío para un patrón de fiebre, por ejemplo, un patrón de calor, ¿cierto? Es como lo que yo mencionaba antes. Esta compresa dice compresa de frío-calor. Esta se ocupa en la kinesiología, ¿cierto? Entonces, esta misma compresa yo la puedo poner, la puedo calentar o la puedo usar fría, dependiendo de lo que quiero usar. Si yo tengo una inflamación y apenas me toco, ¡oh, me duele! Me voy a poner frío para que baje la inflamación. Principio básico, ¿cierto? Tiene un chichón, se golpeó. Antiguamente el cuchillo, la cuchara fría, pero no era el efecto del metal, era el efecto del frío más la presión. Ese ahí está el principio, ¿ya? No la cuchara. La cuchara no era la que hacía la magia, ¿cierto? El frío, ¿cierto? Y esta misma, por ejemplo, para ejemplificar, yo la puedo calentar para un músculo deficiente. Si voy a una terapia, el kinesiólogo al principio me pone calor y después termina con frío. ¿Por qué? Porque primero el músculo viene rígido, viene contracturado, viene deficiente y después el músculo está inflamado, pero por el ejercicio. Y lo quiero apagar ese fuego aplicándole frío. El mismo principio, ¿ya? Profe, ¿se puede aplicar en otra parte del cuerpo, como en los brazos? En todas las partes que tengamos meridianos. Se puede trabajar a nivel de espalda, es lo que más se conoce, pero se puede trabajar a nivel de brazos, extremidades superiores, inferiores, la zona del cuello, ¿cierto? La zona de la cabeza no se puede, a menos que no tengamos cabello, ahí sí podríamos poner una ventosa fija, ¿cierto? En las piernas, en las plantas de los pies. Hay que ir teniendo cuidado con las estructuras, ¿ya? Por ejemplo, en el hueco popliteo, que es detrás de la rodilla, colocar una ventosa con mucha succión podría ser contraproducente. ¿Por qué? Porque las arterias y la parte que ahí tiene menos densidad, por ejemplo, muscular, y por ende la succión va a afectar directamente a las arterias que pasan por esa zona. ¿Ya? Pero sí, se puede utilizar en distintas partes del cuerpo, en términos generales, en todas las zonas. Por delante también, los puntos chu, los puntos mu, los puntos chu, brazos, ¿cierto? Por la parte interna, por la parte externa, yin, yang, yin, yang, yin, cintura hacia arriba, yang, yang, cintura hacia arriba, yin, ombligo hacia abajo, ¿cierto? Las piernas van a estar más frías que las manos. Las piernas van a estar más frías que el abdomen. El abdomen va a estar más frío que la espalda. Depende de la comparación que voy haciendo. Excelente clase, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy masoterapeuta y estoy empezando estos cursos de ventosa terapia y aparatología para poder profesionalizarme. Ayer me compré mi pack de ventosas de acrílico. Perfecto. Sofía, que se compró sus ventosas. ¿Ya? Bueno, ahí yo también les menciono que es ventosas. Hay algunas que vienen que son más básicas, ¿ya? Si van a trabajar después con ventosas, lo ideal es que se compren unas ventosas de 20 piezas para arriba, por ejemplo, ¿ya? Y el material generalmente siempre es de acrílico, estas, ¿ya? Hay unas que se llaman ventosas de aire, que son lo mismo, pero acá tienen una especie de protuberancia de silicona, pero es lo mismo. Ahora si yo quiero, se las voy a mostrar, ahora si yo quiero algo pero profesional, me compro esta.
¿cierto? Te las voy a mostrar. Estas son las que les menciono, ¿ven? Que tienen, bueno, vienen en su maletín y son distintas. Ya, esta es una ventosa ya profesional, pero estas están, por eso les digo, si voy a hacer una inversión, porque me voy a dedicar a eso, a una inversión de productos, bueno, estas van a ser eternas. Estas cuestan como 50.000 pesos o 40, ¿cierto? Vienen con su maletín, ¿cierto? Pero para empezar yo podría comprarme unas más baratas. Y después de las baratas, comprarme, acá tengo, y después de las más baratas, si me voy a dedicar a eso, comprarme una superior. ¿Ya? Como acá tengo otra, por ejemplo. Se las voy a mostrar antes de finalizar para ir cerrando con las preguntas. Esta, por ejemplo, y que son todas las que mostré. ¿Ya? No, está vacía, pero es porque está lo que mostré. Y, ¿qué más? Las de fuego generalmente se compran de a una o el kit. Ya esta es transparente, hay de colores, pero la coloración impide lo que yo estaba mencionando antes, mirar la ventosa. Se destiñe, después se le sale el color, hay rojas, moradas, verde, azul. La ventosa con forma de corazón, de estrella, sin comentarios. Me va a servir para algo bonito, pero el principio terapéutico me va a quedar la ventosa con marca de estrella, pero el principio terapéutico está en la circunferencia, ¿cierto? La succión va a ser distinta. Distribuida en redondo, piénsenlo, que distribuida hexagonal. Existe. Y esta, por ejemplo, esta es de la marca Juato. Esta también es ya profesional. ¿Ven? Ya, y viene como con su estuche con tela. Esta es la misma marca de las personas que hacen acupuntura, las personas que hacen terapia electroestimulación, es la misma. Es la misma que viene el electroacupuntor, el electroestimulador. Es la misma marca, Juato. Ya que son productos específicos, claro, son mucho más caros, pero son productos específicos de líneas de medicina china. Vienen de China y son productos un poco más caros, pero si yo me voy a dedicar a eso, como dije, podría invertir en uno más caro, ¿ya? Pero puedo empezar por una ventosa básica. Hay ventosas desde 8.000 pesos, 10.000 pesos, hay unas de 40, hay unas de 20, hay unas de 30. Comenzar por lo básico, ¿ya? La succión va a ser la misma, quizá no va a durar tanto, porque el material no es malo, pero quizás es de menos calidad que una ventosa creada para eso, ¿cierto? Y sobre todo por tiendas o líneas que fabrican insumos de acupuntura, ¿ya? Pero comenzar con una de esas, fabuloso también, y después me voy a dedicar a esto, me voy a comprar otras. Dice, se agradece la entrega de sus conocimientos. Qué bueno que les gustó. Gracias a la clases presenciales ya lo mencionamos. ¿Algún dato para comprar ventosas? Hay varios. Yo ahí les voy a mencionar algunos también. Pero en el centro Wanmin hay un kit básico. Y ya los kits más caros, ahí ustedes tienen que buscarlo donde existan, que no puedo hacer publicidad, pero donde existan insumos de acupuntura, ¿ya? Estos más caros de repente, sí, pues están en las partes especializadas, ¿ya? Ahí también les puedo mencionar algunos. ¿Qué más? ¿Le gustó la clase? Muchas gracias. Qué buenos saludos a todos los que a los que les gustó la clase. Me mandan saludos por acá. Hay alguien que dice hasta cuándo me puedo inscribir.
No sé si Ale está por ahí, pero empezamos el otro miércoles, sería lo ideal que fuese antes de, o el mismo día, no sé, no hay restricciones tan con eso. David Peña, muchas gracias por su trabajo, lo vi por partes, pero sé con el profe, la veré nuevamente para tener claro y programarme. Súper me parece, David. Carmen, me gustó la clase, muchas gracias, quiero hacer el curso hace mucho tiempo. Qué bueno, Carmen, entonces esta es la oportunidad. Ale, tú estás por ahí, el valor del curso, yo no me lo sé, pero no son cursos caros. Este curso, 40.000, dice acá. Estos cursos, hagan un curso de ventosa en un lugar de medicina china. Bueno, sin comentarios. No, pero hay algunos que son demasiado caros. Eh, y claro, acá son cursos, no es porque los haga yo, pero son cursos muchas veces muy profesionales de primer nivel. Los que han hecho clases conmigo ya me conocen más o menos, el material siempre es de primera. Tenemos talleres también súper baratos de 2 horas en donde también profundizamos, aprendemos, así que no son cursos caros. En otros lados cuestan, no sé, arriba de 100.000 pesos. Yo a veces tengo ganas de tomar algunos cursos en algunas instituciones de medicina china, de ventosas, y son muy caros. Bajo mi visión, arriba de 100.000, de 150. De hecho, los últimos cursos que he tomado, los he tomado en inglés o en España a través de Zoom, con varios profes, con Jason Smith, por ejemplo, que es uno de mis referentes, me gusta mucho ese profe, y han sido más baratos que tomarlos presencial acá. Así que eso les cuento. Ya chicos, con eso estamos finalizando. Si hay alguna pregunta, duda o consulta, tenemos también hasta el WhatsApp, donde a todos los ingresaron el día de hoy. Ahí también pueden hacer las preguntas que tengan relación con esto, ¿no? Preguntas de valores o de inscripciones, ahí lo hacen directamente con Ana María o con Alejandra, pero ahí en el chat también pueden inscribir si es que tienen alguna duda con referente a lo que mencioné, si ven la clase mañana, etcétera, etcétera, y ahí yo se las voy a estar respondiendo. ¿Ya? Chicos, me despido, espero que estén todos bien. Que tengan una buena semana, lo que queda, y nos vemos pronto en el curso o en otra oportunidad. Saludos a todos, un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.